Está con nosotros una de las caras más representativas y más queridas de la televisión de San Juan. Un gran gusto. María Silvia Martín, ¿cómo le va, Pero María un Silvia? honor para mí, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí. La verdad que me da mucho placer. Pero yo he venido a descansar, así que no me No saco me de la baila digas, de nada. pero se te veía que estabas con ganas de Olvidate, charlar, de olvidate. contar. ¿Eh? ¿Cómo sentiste lo del Papa? Hoy en la mañana Bueno, temprano. obviamente que impacta, pero no fue sorpresa. Su estado de salud evidenciaba ya una situación, era evidente que este desenlace podía darse, y más con los partes médicos que habíamos conocido cuando estuvo internado. Su aspecto físico un poco hablaba de que algo no andaba bien. Uno ve las imágenes, es cierto que era 12 años más joven cuando asumió, y ves algo más etéreo, más puesto. Sí, Esto claro. directamente ya mostraba, o al menos desde los que uno opina por la imagen, que algo no andaba bien. Y de hecho los partes médicos lo decían. Y un señor Entonces, de 88 años. y ¿no? claro, entonces voy a decir, bueno, esto evidenciaba, como digo, que este desenlace podía darse. Entonces la sorpresa, pero nadie puede decir, ¿qué pasó? Y pasó lo que iba a Sí, pasar. claro. Exacto. Entonces, Finalmente, bueno, además, se terminó muriendo de algo que no era por el motivo que lo habían internado. yo creo que ¿no? a ver, Claro, ¿viste? que me perdonen los médicos, van a decir, ¿qué estás hablando? Y va a tener razón. Digo, ese corazón no daba más, hermano. No. O sea, me parece. Sí, sí. Entonces seguramente, bueno, cuando no se le hacen autopsias a los papas. ¿no? Eso consultaba hoy y me decían que Sí. no. Y por eso ¿Y también, cómo se supo entonces? porque se por qué? constata la muerte y alguna indicación médica, como cuando muere cualquier cristiano mortal. Ujú. Pero recordábamos con Eduardo Carelli hace minutos nada más que... En el programa Pensar San Juan. me Bien, imagino, por exactamente, hace ganar hoy. minutos. Que ante la pregunta de Osvaldo Benmuyal de si se El le... pájaro para todo el mundo, ¿no? Claro, ¿quién Sí, es no, Osvaldo? Osvaldo, ¿quién es? Osvaldo? ¿Quién ¿Quién es? es? Que no se note que estoy mencionando Pensar San Juan, Osvaldo Benmuyal, Estación Claridad. No, es casualidad. Sí, claro. Está muy bien. ¿Cómo se debe? Justamente, que te acuerdas el Papa Juan Pablo I, que estuvo 30 días. un pontificado de 30 días y que generó eso, Claro. el no saber de qué murió, bueno, un paro cardíaco. Y sospechas. Bueno, Sospechas. Bueno, porque no había autopsia. Bueno, entonces Claro. habrá que ver Ajá. si... Mira. Y nunca se supo. es Y una cuestión quedó- de fe, Se es una cuestión de aprovecharon, fe. quedó- se aprovecharon de que no había autopsia. Se murió Alguien o se lo aprovechó murieron. de que no había ¿viste? autopsia. Se murió o lo murieron. Sí, claro. No, bueno, Le dio un paro pero respiratorio, cosa que es motivo de muerte de todo el mundo. Todo el mundo se muere porque Ahí está. tiene un paro respiratorio. bueno, ¿no? pero Claro. es una buena saber de dónde sacaron que era una hemorragia cerebral. Claro, habría que Ujú. ver. Bueno, igualmente, Que es parte de los secretos de la iglesia, que está así instituido que sea, ¿no? y que al ser una entidad milenaria, respeta a rajatabla sus tradiciones. ¿Alguien vio Cónclave, la película Cónclave? No. La película Cónclave es una película de este año que es muy reciente, y su protagonista, Ralph Fiennes, fue nominado al Oscar. Yo pensé que se lo iban a dar porque Ya la voy a ver. sí, es muy recomendada. Va de eso, de lo que viene ahora, de cómo se elige un sucesor. ¿Cuándo viene eso? Ahora, en Y tiempo, ahora, en que no tiempo. sé cuándo. Creo pero que son ya. 9 días, 10 días de funerales y luto, Claro, y y a ahí partir de ahí, la secreto de sumario, Cuando y dale lo que va. nombran a Bergoglio, Es que era la fue- final de la Copa del Mundo, Sí. literal, esperando nosotros 5 la días. fumata blanca. 5 sí, Pero en ese el fue quinto día distinto fue. porque renunció. Claro, ahí está Cónclave, mirá. ahí El está. quinto día desde el inicio de los cónclaves. Y los Ujú. inicios de los cónclaves se supone se dan después de los funerales, del funeral. Claro, No sé ujú. por qué Claro. se habla en plural, pero... Ujú. Y el funeral hablan de 9 días de luto. Entonces, a partir de ahí... El funeral empieza el viernes, me parece, y termina el domingo, ¿no? Ajá. Es De que, viernes viste. a domingo, un fin de semana Ujú. largo para el que quiera seguirlo por la tele. Claro, y ¿Eh? ya tenés... Ahí ya se te fueron 7 días, así como Y si sí, nada. ya tengo los 7. Y ahí arranca Ujú. esto que veíamos ahí recién y que lo mostrábamos, Cónclave. Miren, esta es la película Cónclave, ahí lo tenemos a Ralph Fiennes, que está primero. La Ujú. segunda es una monja, es Isabella Rossellini. ¿Stanley Epa, Tucci? es Stanley Tucci, y el señor de allá también. John Lithgow. Exacto, Lithgow. Han visto una película ustedes, ¿no? Exactamente. Bueno, Ralph Fiennes hace un rol, la verdad que no diría consagratorio, porque ya está ultra consagrado. La película va de eso, de cómo se elige, ¿no?
Bueno, la rosca, Sí. hay rosca política, Claro. hay rosca política, no vamos a advertir a nadie qué pasa, pero pasa algo en la rosca, en plena rosca. Entonces, y está muy, y lo interesante es lo que decía María Silvia recién, que las tradiciones, cómo se resguardan las tradiciones, porque hoy se veía cómo sellan la habitación donde murió Francisco. Se sella, pero se sella con lacrado. Con lacrado, o sea, nadie. Se pone como los vinos. Sí, Antes, sí. ¿no? Los vinos buenos se los lacraba. Después Claro. empezaron a lacrar cualquier baratija. Era parte del marketing. Sí, antes se lacraba, ¿no? Los sobres, Los la sobres, correspondencia se lacraba. lacraba. Bueno, ahora, y la habitación del Papa se lacraba. Y ahora se lacró, hoy. ¿Para qué? Para preservarlos. Así empieza la película Cónclave. Mirá que Se hay que lacra, verla. se La verdad que lacra voy la habitación del Papa que se muere, empieza la rosca, ¿no? Eso me parece muy interesante del Papa Francisco y que tiene que ver con Ahí esto está, de mira. transparentar Ahí está. que existe la política dentro del Vaticano. No, Obviamente que todo el existe, mundo lo claro. sabía, todo el mundo Claro. lo sabía, pero nadie se hacía cargo. Nadie Ajá. se hacía Mirá, cargo que existía. la política financiera del Papa también. Francisco, justamente analizábamos hoy, dio de baja a 5.000 cuentas del Banco Ambrosiano de dudosa procedencia. Tras lo cual decimos todos, chan. Lo mismo había hecho el Papa Y que eso murió es a lo los que se 30 días. conoce. Lo mismo había hecho el Papa que murió a los 30 días. Bueno, hay mucha, hay literatura variada. Incluso hay una secuencia de una película muy célebre que es esa de que es un libro, un bestseller, ¿no? Muy importante. El Código Da Vinci. El Código Código Da Da Vinci, Vinci. tal cual, que habla Sí. de esos presuntos manejos. De Dan Brown. Claro, presuntos manejos financieros con el Banco Ambrosiano, que es como si fuera el Banco Nación Sí, recordemos del que es un Vaticano. Estado. Sí. Es un Estado, claro. Él es el jefe de Estado. Y es un reinado. Es el Claro. único Estado en el que reina, el único no, porque también está Irán, que es un Estado, es una... no me sabe el término, pero es una democracia cuando es el pueblo y es una... Una monarquía republicana, sí. por allí le encuentran algunas vueltas. con los al- ayatollah en Irán y el Vaticano, en el que el jefe de Estado es el Papa. Para todos aquellos que ven documentales está el caso de la niñita que desapareció en el Ah, Vaticano. Sí, que hay La una- chica del la Vaticano. La chica eso del es Vaticano, Vaticano. y que transcurre en el Vaticano. El Vaticano es una microestado que ya está en Roma, está dentro de Roma, ¿no? Y que tiene Yo voy a decir una cosa. 5 cuadras. Me voy a confesar, yo Sí. llegué al Vaticano colándome en el colectivo en Roma. Pequé. Pecando. Muy argentino. Así nos va. Por eso no viene a la Argentina. Ah, sí, claro. Por eso no vino. No, es que Ahí te tenés. dicen que no se Ahí lo paga. tenés. Te dicen que no se paga, yo le ¿Eh? hice caso. ¿Viste que te dicen que no se paga el transporte público en Italia? Y nadie, no se sube el guarda y te dice, che, ¿vos pagaste? Claro, por eso, no se Mirá paga. vos. Se descuenta que todo el mundo paga. Se Carlita descuenta que todo- Conte. salvo los argentinos. Carla Costa tampoco. Carla Carlita tampoco, tampoco Carla pagó, tampoco pagó. ¿Qué No. te parece? ¿Eh? Mire qué bien, qué gente políglota que tenemos aquí. Y así será electo el futuro papa que reemplace al Vaticano. Me prendió la lamparita María Silvia, estaba pensando respecto de decisiones financieras. Ahora pasará para el nuevo Papa la decisión y la autorización de aprobar la venta del terreno del arzobispado de San Juan en la esquina. Mira, Muy ¿por qué no estaba bien. hecha? ¿No estaba la firma? No, faltaba la firma final, nada más y nada menos que del Papa. No debe firmar el Papa, debe firmar ahí un cacho ahí que... Es como cacho cuando- firmar. No debe como firmar el Cacho. Papa. Son 5 millones de Esto dólares. nunca no pasó, es poquito. chicos, que vas y le pedís la receta al médico y te la da la Por secretaria. supuesto. Claro. Ya te la tienen en la mesa y nomás. Bueno, lo que sí ha tenido una gran repercusión, sí ha tenido repercusión. El Papa ha tenido mucha influencia en la arquidiócesis de San Juan, porque convengamos que el actual arzobispo de San Juan tiene, Monseñor Lozano, tiene una gran relación. Son los dos jesuitas, vienen los dos, son de la misma orden, son jesuitas. Mira, de la pastoral De social. la pastoral Han- social, han compartido exacto. diócesis en algún momento. Exacto, Sí. han compartido la diócesis de Capital Federal, ¿no? Claro. Y vienen con el mismo roce y la misma impronta, diría yo, dos religiosos que están muy
muy relacionados con la pastoral social, con los movimientos de caridad, con los sectores más pobres, más humildes de la iglesia y de la no iglesia, así de la sociedad. Y él ha sido quien ubicó a un religioso como es Lozano de altísimo perfil. Sí. Lozano ya tenía un perfil muy alto y lo mandó a San Juan. Y lo mandó el Papa, lo mandó Francisco, porque sabía que era un religioso de una orden y era una arquidiócesis muy, muy importante. San Juan es muy importante. De hecho, es arquidiócesis. Claro. Otras provincias. ¿Por qué será? Porque San Juan tiene una filiación muy grande, y además yo creo que también que venía de una gestión, ahí lo tenemos a Lozano con el Papa, venía de una gestión relacionada con lo que sería la antítesis de los franciscanos, que es el Opus Dei. Ahí está. Claro, No lado nos venía el olvidemos Opus del Dei. escándalo que se dio Ay, sí, claro. Financiero. financiero. A ver. A ver. ¡Oh! mira. Qué linda mirá. Bergoglio en ese tiempo. Mirá vos. con Este era Bergoglio, Bergoglio cura, raso, ¿no? Con Lozano, ¿no? Sí, sí, Lozano sí, nunca Jorge Lozano. Le Sí. cuesta hablar sobre ese tema, es un tema al que le resulta muy duro y tiene que ver con toda su participación con las víctimas de Cromañón. Estaba muy Ah, cerca claro. de allí y fue uno de los primeros asistentes religiosos que llegó al lugar apenas estaban sacando los cuerpos. Ajá. Y luego continuó con ese trabajo espiritual acompañando a los padres, a los familiares de las víctimas. Ujú. Un proceso muy importante tuvo allí Monseñor Lozano. Y bueno, no estaba muy lejos de Bergoglio. Digo. No, claro. Y ojo que otra cosa, Lozano está a tiro de renuncia, porque a los 70 años recordemos que los obispos deben presentar la renuncia ante el Papa. Y Lozano los cumplió el 10 de febrero pasado, lo sé porque cumple los años el mismo día que yo. Y cumplió- la misma edad y- tiene. Tiene 30 menos. ¿Cuánto tiene? Muy bien, El- el Sebastián, muy cumplimos bien. solo, Muy buena cumplimos- salida. Cumplimos los años el mismo día y yo me acuerdo que este año ocurrió eso de 70 años y el obispo debe presentar su renuncia al Papa. Si la presentó o no la presentó, la verdad no lo sé. Ahora se la va a tener que presentar a otro, o se la tendrá que aceptar en todo caso otro Papa. Y habrá que ver también qué hace Lozano, porque tampoco es obligatorio. Él tiene que presentarlo, pero puede quedarse, ¿no? Pasó mucho tiempo. Y creo que pasó con Delgado también, que se quedó mucho tiempo. Y 5 años más. 5 años más. Claro que ese factor, ¿no? Delgado venía del Opus, que eran los sectores más conservadores de la iglesia. Y Bergoglio y Lozano vienen de los sectores más populares, ¿no? Se les nota la impronta que le dan a su pastoral. Sí, sí, sí. Ahí tenemos más fotos, miren. Bueno, ese es con Ratzinger, ¿no? No. No, Sigue es siendo Lozano con- Lozano con Francisco. Ah, Lozano, mira. Parece sí, sí. Ratzinger, De perdón. perfil. Un toque, Otra sí. película, Los dos papas, ¿no? Los dos papas. Buenísimo. Exactamente. Otra película que es una ficción libre de que hubiera sido, es una interpretación libre de que hubiera sido una charla, que hubieron charlas entre Ratzinger y Francisco, pero claro, nadie la sabe. Había dos papas. Hubo Ahí dos está. papas, Había ¿no? dos Claro, papas. claro. En un momento hubo y Claro. dos papas. Y además, como son gente que escucha confesiones, no pueden hablar de lo que son una roca, ¿no? ¿Quién sabe qué se decían ahí? Nadie sabe. Bueno, hasta que viene un periodista y dice, bueno. ¿No? Hasta que viene un periodista y dice, bueno, mira, lo que le dijo, lo que le está diciendo ahí es esta cosa. Y el otro le respondió, y bueno, ¿usted lo escuchó, señor periodista? Y no sé, pero a mí me contó el pajarito que andaba por ahí. Que no es Osvaldo Melmuñán. Ah, ¿eh? que no es el Que no es pájaro. Osvaldo Melmuñán. De alguna manera. Bueno, día especial, así que obviamente condiciona todo, condiciona la actualidad, condiciona el comentario, condiciona la óptica, pero también vamos a hablar de otra infinidad de cuestiones acá con María Silvia, que tenemos el gusto de recibirla. Antes de entrar en otros temas, quería hacer este comentario de algo que me pasó a mí, pero no quiero ser
autorreferencial. Pero sí que siempre tuve la intención, las ganas de hacerlo, y finalmente lo hice, que es subir a la Sierras Azules en esta peregrinación de Pascua. Bueno, no lo hagan. Experiencia para una sola vez. No lo recomiendo. No, la verdad, muy, muy doloroso a nivel físico, muy demandante, muy demandante. Pero la verdad que es un combustible espiritual inigualable, ¿no? La posibilidad de someterse a 4 y 3, 7, 8 horas de estar con uno mismo, de afrontar... ¿Lo ha hecho María Silvia usted? No, no lo he hecho. Es Se que lo los voy a años, recomendar, ¿eh? los años me están cobrando factura. Y vos sabés que te escucho y me hace recordar el cruce de la Claro, cordillera de los claro, Andes. claro, Ese claro, sí claro. tuvo para mí ese significado. Claro, Un exactamente. esfuerzo físico notable, pero esfuerzo desde luego. Y encontrarte con el mundo y vos y un Exacto. precipicio. Entonces decir, Es bueno. muy claro, es muy para emparentar eso. Ujú. Es más, yo en mi cabeza funcionaba esto. He hecho 2 de las 3, para mí, citas de la... ¿Lo vemos? Ahí está, mirá el videito que hizo Florencia Blanchero. Yo andaba por ahí, pero... Había mucha gente, ¿eh? ¡Oh! Y arriba, miren, eso es... Ahí está, mirá. Mirá, eso es arriba. Ahí se ve San Juan allá atrás. Esa parte es Sonda y allá atrás San Juan, miren. Sí, San Juan, la sierra de Sonda, sí. En el medio el Tres Marías. La gente llegando. Les cuento que uno llega ahí totalmente aniquilado físicamente, ¿no? Y después hay que bajar. Y después te toca la vuelta. Ese es el tema. Sí, tal No cual. te puedes dar por vencido. Después rodás, listo. Sí, es lo que pensaba yo. Miren, eso es el campamento. Cientos de chicos, chicos y no tan chicos, pero campamento, gente. Yo no podía subir conmigo mismo, y gente que subía con leña, con paquete de leña, todo el con equipo. la carpa, con la No, bolsa no, cama, es- es decir, gente que hace un sacrificio superior. Y les cuento que ahí había por lo menos, no sé, pero 100 carpas, grutas, cada uno pasándola como pueda, ¿no? Y esperando la misa a las 7. A las 7 de la misa. A nosotros se nos hizo duro el frío, porque es muy frío. Pero el yerbeado ayudó. ¡Oh! Ya se lo voy a mostrar, mirá, ahí abajo, ahí empezamos a bajar. Ya amanece, sí, se Qué empieza a bajar impresionante, qué lindo. con las linternas. Bueno, ahí vamos el grupito que íbamos nosotros. Yo tuve el gran gusto de ir acompañado de mis 2 hijos, de 2 de mis 3 hijos y de mis 2 nueras, ¿no? Mirá vos. Miren lo que es eso. Miren lo que es eso. Y la locura del cerro arriba que decía, ahí fuimos, ahí arriba. Insólito. Cuando estábamos bajando. Ahí está el yerbeado con la sopa y pizza. ¡Oh! Reparador. Vos fuiste por eso, decir la verdad. Sí, totalmente. El Yo les digo, el el manjar yerbeado, más esperado. el yerbeado del ejército lo sirve ahí con los jarrones, así. Libre demanda, ¿eh? Libre demanda, muchachos, es decir. On demand. Sí, Como ahora libre se usa. demanda y cada uno vaya sirviendo. La verdad que les decía que a mí me suena como los 3 hitos de San Juan a este nivel: el cruce de los Andes, la difunta, la caminata de la difunta Correa y esta escalada. Y yo ya tenía 2 de 3. Me faltaba una. Entonces venía que voy a ir, hasta que ya me dijeron, bueno, ¿va a ir? Bueno, vamos. Claro, no esperes más porque... Deja de versear, basta de, y vamos. Bueno, vamos. Y fuimos el sábado. Salís a las 2 de la mañana y llegás, no se te ocurre dormir. Llegás a las 6, nosotros 6:30 nos volvimos porque el frío ya era fatal y llegás a las 10 de la mañana. Es decir, que te pasás la madrugada
Claro. Y la verdad que, como digo, es un gran es una masacre a nivel físico. Pero es un combustible espiritual, emocional, personal, de comprender un poco los significados del esfuerzo, del sacrificio. Hay momentos que uno dice, no puedo dar un paso más, no puedo dar un paso más. Pero, bad news. Hay que darlo. Si no, te quedas arriba. ¿No? Entonces, bueno, y eso, decime si eso no es la vida. No, tal cual. Decime si eso no es. Sí. Es que Yo viste te que- escucho y en verdad uno empezás a pensarte cuál es el desafío, tus objetivos en el parangón mismo o en el paralelismo con tu vida. Ese momento en que no das más y que lo das. ¿Y por qué? ¿De Para dónde lograr lo un saqué? objetivo, ¿de dónde lo saqué? ¿Cómo ¿Viste? pude? Y vos, y acompañados por tu familia, ¿cuánto hacemos si no por nuestra familia, por Exacto. los nuestros? La vida es esto. Y después el descenso, que en definitiva también es trabajoso, pero es cuando uno dice, ya está, ya terminó los problemas. No terminaron los problemas, sigue otro. ¿Viste? Entonces sí, realmente es Eso es. equiparable a la vida misma cuando uno enfrenta una situación muchas veces desconocida, como es ¿cómo haré aquí que tengo que subir esta montaña? Te escucho y ahí me parece claramente que es Vas a tener enfrentar que ir, la vas a vida. tener que ir, vas a tener que ir. A mí Y- me pasó en el en cruce hace Claro. ya muchos Claro. años. ¿Te imaginas que era antes del de Sí. gobierno de Gioja? Fue cuando lo hizo Jorge Escobar. Ah. Yo era una Nobel periodista Mira. y yo recuerdo en aquella oportunidad cuando estábamos en esa travesía y que había situaciones desconocidas, como que había que trepar una roca para poder llegar a otra instancia y no, se terminaba el sendero, venía roca y vos Y decís, bueno, ¿y trepar. dónde está el caminito ahora? Con la Roca. mula, con la mula. Con la mula, y con la mula entraba a trepar. Entonces yo me decía, recordá siempre este momento, porque esto es tener miedo. Nunca antes lo has tenido. Claro. Vos creías. Esto es tener miedo. Tal Es decir, cual. pero ¿cómo? Y Esto. se acabó. Y miraba y había 100 kilómetros, pero al lado tuyo. No es que vos decís, bueno, me bajo. No te bajes porque caes. No había más que un sendero y roca. Y después Es otra tal de, cual, es tal cual. y de otra de las El experiencias. espinacito de la subida. Exactamente, ese es el espinacito. Y después otra de las experiencias que digo, recordá que estás teniendo miedo, para que después, cuando Sepas creas lo que tenés tenerlo, miedo, claro. no digas que tenés miedo porque fue Claro. Entonces enfrentá a la que viene. Este es al 100%, el otro es diluido. O sea, después cuando está- te toque y digas, ay, qué miedo, no, ningún miedo. Y era, vos vas montando en la mula y claro, vos vas sobre el lomo, ¿no es cierto? Vos tenés cogote, cabeza. ¿Por qué lo describo? Porque vos vas rodeando una montaña, un cerro, lo que fuere, y claro, vos vas sobre el lomo. Cuando vos ves el precipicio enfrente, porque había que girar, el cogote va sobre la nada misma hasta que llegan las patas donde estás vos. Flota. Vos estás ahí y giró. Entonces, si tú todo ese rosario, Sí. porque claro, las patas van más atrás de la cabeza. Entonces decís, ya, frenemos. De la No. vuelta, señora. Y vos ves que esa cabeza avanza a la nada, claro, porque Sí. las patas están acá, entonces Bueno. hasta que llega a esa esquinita y gira. Ay, hermano. Y encomendarse al prójimo. Acordate que estás teniendo miedo. Bueno, Encomendarse a la mula. Ella sabrá. por supuesto. ¿No? Encomendarse a un factor externo a uno, que es, che, y Confiar. patina Sí, la sí, mula, sí. da la vuelta y caen las piedritas, decir, che, caen las piedras y, Y la cuando mula no se caerá. caían, ¿no? Y No se cae, la mula cayeron. no cae. Y hubo dos que se cayeron que venían con Claro. vituallas. Claro, Entonces que- dice, ay. si en vez de ella es yo. O sea, pero es la vida. Yo Es con la otros vida, sí. cruces que decían una que gran habían unos moraleja de la periodistas vida. que de Clarín y demás que los habían buscado en el helicóptero porque no querían bajar y que les había dado una crisis de nervios. Le dices, Sí. tal cual, mi hermano. O sea, Yo no tuve esa opción. pero,
Te las van a bajar, te quiero ver. Sí, o sea, porque, y en definitiva es eso. Es decir, bueno, ¿cómo enfrento yo una situación que me es desconocida, que me perturba absolutamente? Y dale que va. Bueno, qué bueno esto que dices, porque en definitiva ahí está el desafío, no solo por llegar a ese objetivo, pero lo miras en cómo es tu vida, qué es lo que haces cotidianamente y cuando te enfrentan situaciones que te generan ira, miedo, dolor, bronca o lo que fuere. Y hay que mantener la calma, respirar profundo 3 veces y avanzar. ¿Y a vos, María Silvia, te han pasado cosas muy fuertes en el periodismo? ¿En el periodismo alguna vez tuviste miedo? Ujú. ¿Has estado alguna vez en el ojo de la tormenta? Sí. Que yo recuerde. Claro. 1 o 2 por lo menos. Sí. Vos sabés que se me viene a la mente cuando me tomaron de rehén en el penal de Claro. Chimbas. Pero vos sabés que la mente opera de una manera en ¿Que no donde tuviste miedo en ese la momento? supervivencia. Yo eso lo analicé en una terapia psicológica posterior. Porque si vos me preguntás si tuve miedo, no. ¿Y por qué no lo tuve? Hay toda una teoría escrita de que ante situaciones peligrosas, llamale, desconocidas, en donde tu vida corre riesgo, la mente, o al menos en mí, operó sin temor. O sea, decir, yo sí recuerdo decir, no está en mis manos esto. Pero no está en mis manos resolverlo. Poder de esta gente. Mira, Claro, ahí está. ¿Esto fue en el año? Mira, qué bien que lo encontraron los chicos. 1999. Oh, Claro. 26 años. Claro, Mirá. sí, 1999. En mí operó yo dije, Dios mío, no está en mis manos resolverlo. Evidentemente tampoco deben matarme, asesinarme, ni a todos aquí porque soy elemento de prenda. ¿Dónde estuvo Pero el estabas chiste? en manos de los delincuentes. Y adentro sí, ya habían episodios. Habían entrado a una entrevista supuesta y Sí, por sí, ahí sí, ¡tac! sí. Y se acabó. Ustedes son los rehenes. Claro. Y, Vos, el Hachal, creo, de Claro, de Diario de Cuyo. Y alguien más. O ustedes dos nada más. No, sí estaba Carlos Tallán, mi camarógrafo, Patricia Moreno. Patricia Moreno. Ujú. Claro. Era uno y uno, estábamos ahí. Y en ese momento, en mí operó, después sí, creo, no sé, yo no le llamaría Oh, ataque mirá. de Fundación pánico. Batallera. Ahí está Nero Berenda, mira, Negro Berenda. Mira, María Silvia. Sí, María ahí Silvia. acabábamos de salir, habían liberado a las mujeres, lo cual eso a mí me destrozó. Ah, sí. Primero te liberaron a vos y a Patricia. Sí, porque cuando yo salgo veo a los familiares del fotógrafo Hachal. de Diario de Cuyo, estaba de también. ¿Polo era? ¿Quién era? No, ya me voy a acordar. Ajá. Estaban los familiares de esposa, hijos, esposa, hijos, esposa, hijos. Y de golpe, por la categoría género mujer, Claro. yo Ah, era mirá. elegida para ser salvada. Entonces cuando yo veo ese panorama y digo, o aquí salen vivos o yo no voy a tener vida Claro. Imagínate. para soportar esta culpa. Claro. Porque todo un Estado había llevado adelante una acción, una gestión, en donde salieron las 2 chicas y los demás quedaron apiñados en una combi que partió. Claro. ¿Y cómo le decís a una mujer, a la esposa y a su hijito, que a ella sí y a tu papá no? Yo casi me muero. A eso sí lo recuerdo perfecto y creo que fue parte de mi desmoronamiento que mientras estaba dentro no lo tuve. Claro. Mientras Pues estaba en el fragor de la lucha. ahí Exacto, que no está en mis Mirá, manos, mirá qué ahí está, foto ahí esa. atrás venimos. Qué ¿Mm? tremendo. Mira los muñecos estos que estaban sacadísimos, ¿no? Sí. Esto ya era cuando ya Ingresamos. estaban- cuando ingresan. Claro. Que el juez de la causa, que tenían de rehenes al director y a miembros del servicio penitenciario. Claro. Entonces, el juez, para garantizarles una negociación que iba a tener transparencia, Permite entrar a los periodistas. ¿por qué? Porque lo pedían ellos. Claro. Entonces dijo él, ¿ustedes están dispuestos? ¿Sabes qué? Claro. ¿Quién no levantaba la mano?
Claro. Me estás Me estás jorobando jodiendo. que aquí vamos a ser testigos de una negociación de Ya había rehenes. pasado por las mulas y las montañas y todo, ya. Claro, sí, Claro. sí. Digo, me estás diciendo que vamos a ser testigos y yo voy a grabar el momento en que A con B. No. Sí, quiero. Bueno, entonces todos pensamos igual. Y entonces cambiaron. Se fue el juez, se fueron y quedaron ustedes. Entonces, cuando ingresamos, bueno, íbamos, y había mucha gente, todas, muchos encapuchados. Eso Claro, no sé si estaba previsto, ¿eh? Yo creo que todos entramos a mirar así, a los costados. Acá y, no se viene tan Sí, sencilla. esto- claro. y vos vas avanzando y de golpe a gente que venía tras tuyo, o sea, detrás de vos. Y decir, ¿por qué toda esta uno dice multitud, pero eran muchos, Sí, eran claro. muchos? Y entonces vamos a entrar a la enfermería, los rehenes son ustedes. Y ahí quedamos. En esos tiempos no era, che, mirá, estoy por entrar a la cárcel a cubrir. Es que no había nada, celulares. no Sí, había nada. yo tenía un ladrillo de Ah, vos los, tenías sí, ladrillo. todos teníamos, pero del Sí, tipo sí, ladrillo, de ahí claro. de ahí Texto salí. no. Claro, Texto claro, no. claro. Un ladrillo. Pero los vos Movicom. Los Movicom, que eran unos aparatos. Pero vos así, llamaste, che, mirá, mamá, papá. Es hermano, que no sé en qué, ese momento no teníamos opción, no podíamos. No había opción. Ellos sí pretendían, por ejemplo, voy a hacer estaba todo fríamente calculado, porque vos tenías que avisar que estabas adentro y en qué condiciones. Entonces yo salía al aire para el canal. Ah, bien. Al margen de que Un yo... vivo desde adentro. No, porque estábamos grabando. Bueno, pero vivo telefónico. Telefónico, claro. Vivo telefónico, pero no estábamos grabando. Yo lo que pretendía era grabar todo lo Claro. que pasaba. Y estaba todo. con camaraman. Claro, grabar todo lo que pasaba. Entonces, que después fueron imágenes que inmediatamente incautaron, no nos permitieron usar. Claro. Y fueron imágenes en el juicio. Claro. Yo desesperada rogaba al juez, al te Papa, liberara. que me dieran las imágenes. O sea, Un poquito, aunque Menos mal sea. que dijiste el Papa. y nunca lo permitieron. Y vos sabés que en el día del juicio, cuando yo reconoce estas imágenes, yo tenía ganas de decir, Ay, la ¿por madre. qué? Porque nos habían dicho se estropeó el material, se quemó, sí se lo quitaron al camarógrafo. Yo en ese momento, Carlos Talla no sabía si acogotarlo o decir, soy yo o ellos, Claro. o sea, los que te van a... Te lo dejás acá. A este muchacho lo ¿Cuál es dejás peor? acá. Le mando un beso enorme. Pero le quitaron el material. Claro. Y después ese material se recuperó. Pero el juzgado no quiso entregarlo porque era un elemento de prueba Claro. brutal que sí se exhibió en el momento en el juicio. Y después del juicio, me imagino que sí. Sí. Pero ya había, Ya había o sea, prescrito, claro. el momento era Claro. ahí. Y bueno, pero ahí en ese momento del miedo, yo recuerdo que el miedo lo tuve en la montaña. Claro. En ese otro, pero sí Claro. me cayeron 78 fichas, no quería que me hablaras del tema, la mina estaba absolutamente sacada. No quería que me hablaras del tema, no quería que... ¿Qué pasó acá? Acá hay algo raro. Fuiste Bueno, mucho- había que tranquilizarse nomás. Fuiste mucho tiempo periodista de calle, ¿no? Porque, pero Sí. vos arrancaste de estudio. Era estudio y calle. Estudio y calle, las Sí, dos pero cosas. más calle que estudio. Era como... Yo me acuerdo vos conduciendo el noticiero. el Claro, arranque nomás. en TVO. TVO, Ahí arrancaste. con Karina Meritelo. Karina. Realidad 93. 93. Así se llamaba el noticiero. Loquita 93, vos no. ¿Alguno de ustedes nació? 93. No, Yo no, no, sí, yo yo no. sé, yo sé, claro. 93, ya iba a los cumpleaños 15. Realidad claro. Ya 93. no tanto, pero Y hacíamos las notas y veníamos y lo presentábamos. Era un pero- súper noticiero, ¿no? Era Por un supuesto, estaba supernoticiero yo. que lo ¿Qué hacía- te parece? Yo me acuerdo que era un estudio, un plató importante, Sí, ahí por estaba el en la estudio calle estaba Mitre. En la calle Mitre. Sí, claro, sí, sí, en el Mitre. edificio del diario de Cuyo, que era Arriba también- estaba la administración. La de Cuyo, administración, y abajo tal estaba cual. esto de TVO, Ujú. claro que era. y después Entre Río estaba el Mendoza. archivo. Es Entre Ríos y Santa Fe. Mitre, perdón, Mitre y el Entre ¿dónde está? Ríos y Mendoza. Ah, exacto. Vereda Norte. Al Vereda lado Norte. del Jugador Federal, donde está el Jugador Federal, que está en la esquina, Claro, al claro. lado. ¿no? Ujú. Al lado de ese edificio. Exacto. Después hubo unos juegos y ahora no sé Ciber qué, no sé cuánto y ahora ahora está creo que no hay desocupado. ¿siempre quisiste hacer Exacto. televisión? ¿O- Exactamente. No, surgió como oportunidad. Surgió como Ajá. oportunidad. El noticiero en ese momento estaba buscando una
conducción femenina. Conducción femenina. Habían periodistas. Mira, pero eso es difunta Correa. che. ¿Me entendés? Mira, No es, eso es Hachal, creo yo. Bueno, ya me... Mira, Amazonas 3 también, de años de todo. edad, 3 años de edad, Mirá, la 3. Fundación Batallón Sabasterio. Iba practicando para la montaña, acá no es. Mirá. Sí. Mi madre y mi abuela decía, al tener yo 3 hermanos varones, que era la Martina Chapanay. Mirá esas tías ahí ahí. la tenés. Aquella, la del pañuelo en la cabeza, es mi madre. Es tu Vivíamos madre. en Hachal. ¿Ah, sí? Y yo tenía ¿Naciste ahí... en Hachal? No. Ajá. Mi padre trabajaba en Arcor. Su primer destino fue Hachal. Después de Hachal lo trasladaron a Mendoza y de Mendoza a Mar del Plata. En todos esos vivimos. Mirá. ¿m? Mirá. Y después a mi papá lo trasladaban a Chile y yo no sé por qué mi mamá dijo, no, yo ya Chile hasta ya aquí está. llegué. Y volvimos. Y bueno, ya se desarrolló mi padre acá. En San Juan. Pero Y por familia periodista. Sí, yo digo Sí, familia periodista porque yo lo sí, conocí claro. antes que nada, Miguel Torma. Claro. Periodista de larguísima trayectoria. Sí, en la gráfica. dilatada trayectoria, se dice Ujú. así. Compañero mío en Diario Cuyo, luego en Radio, Corón. Ahora en Minería y Desarrollo, un Ujú. portal especializado en minería y ¿qué más? Y ahí Bueno, hay está, mucho sí, tiempo, sí. mucho tiempo. Sí, ahora está en la consultoría. la consultoría, Desde la bueno. comunicación, desde otra parte, ¿no? A las empresas. ¿Y vos periodista por el Miguel Mira, o porque... no. Yo tenía, seguramente, a veces es muy difícil explicar la vocación. Sí. Pero yo recuerdo solo cuando mis amigas de la escuela primaria, al verme en televisión, dicen, pero si nos acordábamos de vos cuando nos hacías entrevistas con los borradores en la escuela y yo no lo recuerdo. No me digas. Y ella, ¿cómo? Dice, vos jugabas a hacernos entrevistas con el borrador. Chicos, en mi época les decimos a Borrador es lo que borra. habían pizarras en donde se escribía con tizas, que es una barrita con un polvito. Che, pero no hay y más eso- eso, no hay más Sí, eso. no, queda. Queda. Queda que Sí, Hay queda, que pero sí. ella que ¿De borrador de tela o era ya que venía con la en la felpa de un lado y la maderita y La felpa madera. y ahí está. Entonces con eso borra. Eso era Pegaba el micrófono. fuerte eso, pegaba. Cuando tenía maderita era un peligro. Para los más indios del aula. Sí, ¿no? y se Para los gastaba, otros. y si no había presupuesto en la escuela venía el almohadoncito donde pedían a los alumnos, a las madres, a ver, a Claro, traer la borrador. cooperadora, la cooperadora. Porque de la cooperadora o a Sí, coser. Y borrar, se gastaba, bueno. se rompía y ya no borraba más. Sí, sí. Bueno, ellas cuentan que yo Que vos digo venías ellas con el porque era el borrador. colegio María Auxiliadora, íbamos solo Ah. chicas, ya no se usa eso, Ah. ya nada más. Ahora Sí. son todos mixtos. Entonces que yo hacía las entrevistas de esa Mira. manera. Mira. Entonces yo me recibí de profesora de enseñanza primaria, que son 3 años después de Bachillerato. del colegio Ujú. secundario, y tengo el título de profesora de enseñanza primaria. Mirá, nunca nunca ejercí, ejerciste. ¿por qué? Lo digo y lo aclaro, para no faltarle el respeto a quienes sí son docentes de aula. Claro, Claro. claro. Entonces decir que sos docente no es con mayúscula decirle a un docente que lo es. Claro. Yo inmediatamente empecé a estudiar ciencias de la comunicación y no me olvido cuando yo estaba ya haciendo mis prácticas de residencia, porque elegí una escuela, yo elegí la Antonio Torres por cercanía y demás, y tenés un mes en cada curso y vos das clase en cada curso. Y al final ya presentás tipo tesis, un trabajo final en un aula, y pasás los últimos en uno que vos eliges. Y recuerdo que una profesora dijo en un cónclave donde habían varias, Conclave. y estábamos todas ahí ya esperando ya en lo último, y dice, ¿alguna de ustedes va a continuar otra carrera que no sea ya el magisterio? Entonces digo, yo voy a estudiar ciencias de la comunicación. Y se miran, eran 3. Y dice, te lo dije. María Silvia no se queda en el magisterio. Mira vos. Te Y lo así fue. dije. Todos lo sabían. Te sacaron María la ficha de Silvia antes. no se queda en el magisterio. Yo lo tomé como un halago, Claro. como diciendo, Ya ¿por te qué te veían vas? uña de guitarrero. ¿Por qué te vas? Pues Claro. te lo dije. Entonces lo preguntaban en general, y cuando dije yo tal cosa, se va. Y te fuiste. Y sí, me fui. Y la primera cuando se abrió la chance de
presentarte para un lugar. Fueron a la ¿Fuiste? facultad, Sí. desde TVO a la Facultad de facultad. Ciencias Sociales. Y una profesora, Rosa Mercado, que era la profesora de radio, Sí, seleccionó un grupo de alumnos Sí. y entre ellos estaba. sí. Y fue Ernesto Lloveras, que era el conductor. era del- el del que conductor y era nombrado gerente en ese momento. Era gerente de programación. Y él pedía chicas, que había que democratizar un poco Claro. la cuestión. Entonces, nos tomaron una prueba en el estudio de la Torre Montes. ¿Uno que estaba por la calle de Sarmiento? Exacto. Sí. Y simular una entrevista, cómo sería, o una improvisación, o que a ver qué, te tiraban un tema y a ver qué dirías. Ajá. Entonces quedamos Karina Meritelo y yo y decidieron tomarnos a las dos y ahí Y empecé. dale, Y ahí dale que va. arrancamos. Sí, tenía de compañeros de tarea a Enrique Landó Oh, no. y a Montaño, Ah, a Esteban. Esteban Esteban Montaño. Montaño, claro. Eran los dos periodistas Claro, y claro. nosotros salíamos el primer tiempo con ellos a observar su trabajo y después ya. Por eso solito. digo, y fue el primer noticiero de televisión que salió a competirle fuerte al Al- noticiero al- Canal Canal 8. 8, Canal 8 era claro. la institución. Y llevaba ya 40 años solo, Claro, imagínate, claro. ponele. Y TVO, que era cable, no era aire, era cable, salió con un noticiero producido como si fuese la televisión de aire, ¿no? Total. Es decir, muy- sí, muy- tenía los móviles de Sí, exteriores, sí. edición, Sí, primera bueno, y las- segunda edición en Las ese cámaras momento. todavía se ven por ahí. No me digas que tenías el Dunita o el Renault 12 de... Eran tiempos de riqueza y había movilidades contratadas. Entonces Oh, tenías chofer, papito. O sea, Ahí toma. tenés. El ruso Eiben era el ruso Eiben no andaba con cosas chicas. ¿Eh? Era la movilidad con chofer. ¿Sabés qué tranquilidad? Aquí me bajo, te bajaba y ocupate vos de estacionar si querés. Y dice, no, da la vuelta. Claro, mirá vos. ¡Qué lujo! Eran Eran tiempos. buenas épocas. Duró un tiempito, no tanto, no creas. Y fue el tiempo de transición entre Sergio Eiben y Rosa Donati. Claro, exactamente. Hasta que quedó Que Rosa quedó Donati. Rosa Donati. ¿Y hoy la tele te cansó un poco el formato ese o lo reformó? O sea, lo reformaste 1000 veces, pero ¿hoy la tele la ves muy parecida a ese entonces? O te... No, yo creo que hay primero, ya no hay mandatos editoriales absolutos. Y los Ujú. hubo. En aquella época sí. Sí, hoy estamos en un streaming, estás en la radio que puede durar Sí, todas las claro. horas que quiera. Yo no creo que uno mate al otro, porque históricamente claro. se dijo que la radio desapareció y no desapareció, que Sí, sí, la que tele la tal tele por cosa, aire. que ya mataba al cine. Yo creo que son tiempos en donde esto democratiza aún más, da mayores aperturas y no permite lo que sí hubo mucho tiempo. Control. Exacto. Tapar- Y tapar líneas cosas, editoriales, claro. mire, esto es verde, pero no, ¿cómo va a ser verde? es Mire, rosa. si es dorado, si... No, fíjese, si yo enfoco allá a ese cartel y la luz ve que es verde. Y vos, decís, Mm. Sí. y vos salías diciendo que esto era verde y así como saliste en la calle te mataban. Claro. Una vez me agarraron a huevazos. ¿Sí? Sí. Y dije yo, esto a mí nunca más me pasa. El lugar de la mujer en la actualidad del periodismo, ¿cómo lo ves comparado a esa época en la que justamente te sentiste mal porque al salir de la cárcel te habían librado por Es ser que yo mujer? soy en contra de todos los pronósticos de las mujeres. Yo me sentía mal por ser mujer. No Por que, eso. soy mujer, sálvenme. Yo voy contra todos los pronósticos. Yo creo que la mujer periodista no tiene ni más ni menos que un hombre. Es el talento, las ganas o el deseo de hacer bien su trabajo como un hombre. Nunca lo he traído o he reparado en el género. Ujú. Yo he ¿Vos tenido... tuviste obstáculos? ¿Sintiste alguna vez obstáculos no, por ser mujer? Sí, no, para nada. No. A ver, si no logré un objetivo fue No porque era no por fui ser mujer, apta, claro. no por ser mujer. Claro. Claro. Sí, sí. No habré sido apta. Yo siento que pasó por ahí, no por, como es mujer eligieron al fulano. Yo no lo viví así. Claro. Che, me faltó esto. Claro. Sí. Nunca reparé en que porque soy mujer no he tenido oportunidades. He tenido las que he querido. ¿Me habrá ido bien o mal?
¿Con qué te por quedaste lo propio. con qué te quedaste con ganas de hacer? Bueno, te quedaste con ganas, no, porque tenés un montón de tiempo por delante en tu carrera profesional Sí, todavía, no, pero- bueno, pero en el materia periodística sí, yo creo que estoy, mira, he trabajado en relación de dependencia muchísimos años, en Canal 8 nomás estuve 20 años, y en la jefatura de prensa del canal, en un momento llegaba a tener, yo no sé cómo estaba, y estaba en la Radio Blue, que tenía el canal, la jefatura y también el diario Papel, y En San fue una Juan 8. locura, San Juan exacto, 8. fue una locura eso, pero eran tiempos de desafíos y demás, como ganas, no, siempre es el día a día que tu nota salga bien, que no te autocensures, que si tenés que hacer la entrevista preguntes y no te quedes, ay, no vaya a ser que se sienta mal porque yo le diga, preguntar, que no ir para atrás. Yo soy una convencida que lo que vos sostienes de una persona cuando no está, cuando lo entrevistás, tenés que bancarte. Y no hacerte fingir demencia. ¿Viste? Si Sí. vos estás diciendo que no sabes qué hace la senadora Celeste Jiménez, cuando la tengas enfrente, tenés que hacer una entrevista acorde a eso. ¿La Sí. tendrás enfrente? sé, No creo. Senadora Celeste Jiménez. Ponele, ¿quién es? no creo porque tuve una experiencia con ella. Sí, no, Entonces, está. y por si yo digo que el sindicalismo tiene todas estas características en relación a que te salen a la calle cuando hay gobiernos no peronistas, si yo lo tengo Eduardo Cabello, no puede ser, ¿por qué van al paro el domingo? Claro. Tiene que ser, cuénteme, ¿por qué pasa esto? Y sabiendo que a lo mejor lo vaya a negar, o como fue mi sorpresa, que dice, sí, tienes Claro. razón. Sí, bueno, así, ¿cuál perfecto. es? Ah, no me digas, listo, vamos para adelante. Bueno. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Ay, qué momento. Bueno, es el momento en que ¿Se me puede? voy. ¿Eh? No, bueno. ¿Encontraste el partener ideal con el pájaro? Espero No era tan que in- él... No era tan incómodo, viste que no era tan incómodo. Espero que él la haya encontrado. Trabajar con Osvaldo es fantástico, porque es una persona que da libertades, absolutamente. Desde la expresión, nosotros hemos tenido, y sobre todo él en pandemia, una postura muy incómoda, Tal cual. tremenda. Muy fuerte. Sí. Tremenda. Y desde la productora bancarlo a eso, y los embates eran terroríficos. Terroríficos. Especialmente porque iba contra el Contra la gobierno salud de pública época, de la claro, época. claro. Entonces, a la consideración de las autoridades de la Sí, época, que tendrían todo el derecho de decirlo desde su opinión. Lo que a mí siempre me molestó era que a Osvaldo le decían que estaba todo bien con él. Era la productora la que iba en su contra. Entonces yo le decía, pero Osvaldo, ¿cómo puede ser que te digan que está todo bien si a nosotros nos piden tu cabeza? Claro. Así como te Te lo pedían digo. su cabeza. Sí, se lo pedían a Cecilia Zunino, claro. ¿me entendés? Y digo, está pasando esto, Osvaldo, no puede ser. ¿Por qué? Porque a mí OL me dice que es fantástico. No, Y ¿viste? entonces, pero acá está pasando algo tremendo. El policía bueno, el policía malo. Claro, Uno- entonces hubo un momento en donde explotó todo y habían pedido su cabeza y a él le dijeron, nunca hablé con esas personas. Las personas éramos la productora. Yo no lo podía creer. Entonces, ¿sabes qué? Levantando el tubo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nunca nos atendió. Esto pasó en mayo y nos atendieron el teléfono en octubre. Para decir, loco, no podés ser tan... No hay palabras para definir lo que se vivió en ese momento. Porque yo no te quiero, te lo digo en la cara. Claro. Ahora, este juego de a la productora le digo, vas a morir. Si él está al aire, ya mi hermano, tocayo. Así se trata, tocayo. Ahora entiendo lo de OL. Ahora entiendo lo de OL.
Yo moría de desesperación, porque te imaginas. Bueno, pero él le lo mandaba a alguien también, ¿no? Y será. Sí, me Yo te imagino, puedo decir ¿no? lo que Me lo imagino que puedo yo. dar fe Sí. y testimonio. Sí, pero Entonces, se apretaba mucho. tremendo. Entonces, yo insisto, el derecho a que no te quieran, fantástico. Lo que yo viví era decímelo en la cara. Ujú. No que le mandás a mi jefe, eso además decir, sí, está esta persona. Uf. Y cuando estabas con él, mi hermano, yo no... ¿Qué te están diciendo? La palabra fue, jamás hablé con Cecilia Zunino. Que eran mentiras. Chan. Déjalo, déjate cuicar. ¿Entendés? Bueno, Y qué bueno, tema. por eso digo que yo acepto todas las miradas, siempre, todas, pero sostenerlas, bancar los trapos. Mm. Porque ¿por qué no debería ser? Sí, claro. Para, claro, tal vez no parecer lo que terminó ocurriendo. Y cuando ¿entendés? tenés, Bueno, y cuando tenés diferencias con el pájaro, con Osvaldo. gana él, o sea... ¿Ah, sí? No, porque... No creo. ¿Sabes por qué? Porque no hay diferencias, porque hay respeto. Ah. Entonces, si él dice A sobre algún tema, y yo digo, a mí me parece que habría que verlo también como B. Ujú. Es válido. Claro. Entonces, nunca ha habido, no, es A, sí, es B. No. La libertad parte desde el respeto. Entonces, si uno respeta al otro, no hay por qué generar un conflicto. Puede haber un disenso. A mí me parece que habría que verlo desde esta otra óptica también. Ujú. Y eso es lo que pasa. Si no hubiese sido periodista, o nunca hubo... Sí, hubiese sido maestra como mi madre. Maestra, Claro, hubiese sido por maestra. esa carrera maestra. hubiese sido. Yo siento que soy lo bueno que tenga, si es que lo tengo, de periodista, lo tengo por la didáctica aprendida o por el talento en el magisterio. María Lo Silvia. aclaré así, ¿no? Si es que hay algo bueno, míralo por ahí. Claro. Ujú. Ah, mira. No por ser periodista. No. Lo bien que hacer. Un gustazo. Gracias. Te voy a pedir, para antes de irnos, un parrafito de Milei y un parrafito de Orrego. Así tan largo o corto como quiera. Sí, pero sí, yo creo que tienen desafíos, algo nuevo, distinto, que no se había dado nunca en el ámbito nacional y provincial. Milei tendrá que validar ahora la política que viene llevando adelante. Soy una convencida también que la política no es una receta que se pueda sostener en el tiempo. Lo que hayas hecho bien para este momento no necesariamente es la misma receta que puedas aplicar para otra situación que pueda parecer idéntica. Es una dinámica tal que hay que tener la inteligencia, la humildad para saber cómo manejas el ¿lo ves volante. buen piloto? Hasta ahora lo prometido está. Yo tengo que ver ahora qué pasa de aquí en más, porque esa receta no puede ser sostenida en La el misma tiempo. siempre. No, Ujú. no, les ha pasado a todos, creyendo que ese era el camino. Bueno, bajaste la inflación. Me está faltando ver qué pasa con la contención social. Ujú. ¿Está dentro de tus objetivos? Quiero verlo. Claro. Porque esto que de tus promesas está cumplido, quiero ver ahora cómo se enlaza con lo siguiente. Porque así cualquiera. O sea, Claro. yo también dije, listo, ya está. Bueno, la vida no es solamente pagar la luz, el gas, dar de comer, llevar a los chicos a la escuela. Entonces, todo ese enlace es el que falta. ¿Y Orrego? Entonces, y Orrego básicamente tiene en su gobierno hoy un consenso que tendrá los mismos desafíos que Milei. O sea, lo que te está funcionando ahora, no vayas a pensar que es in eternum. ¿Bien? Y se van a renovar los pedidos. Lo que aguantó la comunidad hasta aquí, no estoy segura que vaya a ser un aguante que se sostenga 3 años más. Entonces, ¿cómo vas a hacer para llevar adelante esta política moderada? Yo la estimo así. Sé también que, por ejemplo, ahora se viene una campaña política. La situación con el peronismo, con Gioja, Uñac. Yo creo que Gioja, Uñac saben
que el gobierno o la acción política que llevaron adelante fue apta para ese momento. Y ellos saben que ya no va más. O sea, no podés gobernar como Pues sí que lo lo están que te esperando dio. en la esquina, lo están esperando en la esquina. Sí, creo que sí. Pero también es lo jugoso de la política. Claro, lógico, sí, o sí. sea, Sí, sí. Uno sabe que tiene que ir para la esquina. y ¿no? hay que ver que sí, entonces A, B y cómo te moves en ese camino. Entonces yo creo que también tendrá que ver cuáles son los objetivos planteados con la receta y que corresponda, porque lo que se bancó acá no necesariamente se va a dar. Es un poco María Silvia, parecido. un gustazo. Para un mí es gustazo. un La verdad que placer, pasamos muchísimas una horita gracias. larga, Espero haber ¿eh? cumplido sus Por expectativas y que siempre tengamos estos espacios. Yo creo que el streaming, la radio, el celular, a través de todas las versiones posibles de la comunicación, han sido los que nos ha permitido la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no se negocia porque es un derecho de vida, es no solo un derecho constitucional, es un derecho humano. Tal cual. Y si no existieran ustedes, eso yo tengo mis dudas que estuviera garantizado. Una mochila.